Señores, muy buenas noches. Estamos con una nueva edición de Noches de Café para tratar un tema de palpitante actualidad. Los paros en el sur, en el norte, en el centro, y ver la posibilidad de si ha habido infiltrados o no en estas marchas. Hay que tener en cuenta que nosotros reconocemos el derecho que tiene la gente a protestar. Cuando andamos con una cuando están basados en las leyes, pero evidentemente también hay que cuestionar algunos excesos que se han cometido, ¿no? Ese es en primer lugar. Está con nosotros para comentar estas marchas, estas protestas, el señor Jaime Antesana, un conocido analista, estudioso del tema subversivo y otros aspectos adicionales, el señor Pedro Yaranga, colega, amigo, que también conoce este tema y que reiteradas veces sale como analista haciendo sus comentarios en diversos medios de comunicación. Buenas noches a ambos y como siempre está con nosotros Jaime Tipe compartiendo la conducción de este programa. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a Pedro, Jaime, gracias por aceptar nuestra invitación. Quería comenzar un poco tratando de irnos un poquito más atrás, a noviembre, en esas dos marchas que estremecieron o sacudieron el escenario político y social y que motivaron el fin de este breve periodo del presidente Merino, y del cual en algún momento se habló también que existía la posibilidad de que durante aquellas dos marchas grandes, por lo menos la del jueves y la del sábado, se registró o se decía que probablemente habían infiltrados de simpatizantes o de Movadef o de Sendero. ¿Es cierta esta lectura o de pronto fue una exageración, fue una forma de querer exagerar el escenario para justificar la represión? Me gustaría comenzar con Pedro y después Jaime. Perfecto. ¿Cómo estás, Jaime? Víctor, buenas noches, sí. Es casi usual que en los últimos años los organismos de fachada de Sendero Luminoso, digamos, Movadef, FUDEP, hacen algunos giros estratégicos, pero es casi una orden ya desde hace años, sobre todo en el caso del Movadef, para que sus integrantes estén presentes en todas las marchas, ¿no? Algunos de ellos tienen mucha experiencia. Por ejemplo, uno de ellos hablaba de hacer más sobre la marcha. Eso es, por ejemplo, tomar una botella, combustible, una mecha y listo, ¿no? En el caso de la marcha al que hace referencia, por ejemplo, varios de los heridos presentan impactos de canica. ¿Con qué se dispara eso? Con esos tubos que generalmente utilizan en las invasiones para defenderse de la policía, y lo hacen simplemente mezclando cohetes con canicas, ¿no? Lo han hecho en Chile, lo hacen en Centroamérica, lo están perfeccionando aquí en Perú. Y yo recogí un pequeño vídeo de uno de los manifestantes cerca al muerto y lo publiqué en Twitter, porque tomé un vídeo que tiene solamente segundos y entonces todos los cuadros lo he seleccionado. Resulta que el disparo sale de un sentido contrario, donde está la policía. Cae casi al nivel de la cabeza de la víctima cae al piso, inmediatamente se produce ahí un incendio, que eso es el cohete, ¿no? Entonces, ahí estaba probado de que el disparo salió dentro, no fue de la policía. Uno y otro, aparecieron unos jóvenes con cascos amarillos y otros con naranjas, y uno de ellos con megáfono, y mientras insultaba a la policía, los otros echaban pintura a la policía, ¿no? Eso era una especie de una provocación para que reaccione, y obviamente ahí donde se produce pues, todos esos excesos, ¿no? Jaime, cuál es tu visión de esos días críticos, de esas dos marchas? Yo sostengo que las más grandes movilizaciones que se han producido en lo que va de este siglo, ¿no? En eso comparto con Gorriti, se han producido entre el 5 y el 14 de noviembre.
¿no? Particularmente la del 12 y la del 14. Yo creo que la movilización ciudadana, principalmente joven, y eso es una consecuencia de la pandemia, del nuevo coronavirus, ha sido no solo autónoma, sino pacífica. Autónoma, yo creo que muy rápidamente lo podemos decir. El día siguiente, en la marcha que se realizó en el Cusco, los jóvenes arengaban cuando Verónica Mendoza ingresó a la plaza, ¿no? Derecha e izquierda, la misma mierda, ¿no? Cuando Julio Guzmán estuvo el día 9 en la Plaza San Martín, porque él a través de su Twitter convocó a la gente a marchar, a salir a la calle en defensa de la democracia, lo vi en unas imágenes, ¿no?, de un medio que no es nada particular, que la gente lo pifiaba y lo quería sacar de ahí, ¿no? Los jóvenes, ¿no? El tercer dato es cómo lo sacaron a Ollanta, ¿no? Un día antes del 12, que fue una movilización muy, muy importante, ¿no? Entonces, en todo momento, ¿no?, esta poderosa movilización, ¿no?, este estallido social, como lo sostuve en unos artículos, fue autónoma, ¿no? Eso no quiere decir que no existan muchachos de Patria Roja, muchachos de Nuevo Perú, jóvenes de la más variopinta versiones de la izquierda nativa, ¿no? Incluso el Movadef puede haber estado ahí, ¿ya? Pero sostener que el sentido que tuvo la movilización fue producto de un asusamiento de Verónica Mendoza, de Julio Guzmán, es una simplificación, ¿no? No resiste el menor análisis, por los datos que estoy mostrando, por los datos que estoy viendo. O sea, no, ninguno de estos actores políticos que son precandidatos estuvieron en las dos marchas más importantes que lograron tirarse abajo el corto gobierno golpista y usurpador de Manuel Merino de Lama. Ninguno, ¿no? Lo normal es que en grandes movilizaciones que articulan a todas las clases sociales, ¿no?, aparezcan los líderes, como ocurrió en junio del año 2016, antes de la segunda vuelta, ¿no? Lo normal, ¿no? Todos los sectores sociales. Entonces, sin embargo, la campaña, ¿no?, de la derecha, de la ultraderecha, ¿no?, fue de que estarían manipulados, ¿no? Y que estaba ahí asusados, ni siquiera asusados, sino manipulados por el Movadef. Normalmente el senderismo, ¿no?, eso fue su comportamiento hasta hace poco, era cuando ellos no organizaban, normalmente no estaban, ¿no? Pueden haber mutado ligeramente esa postura, pero cuando ellos no lo dirigen, no lo están. En cambio, sí existe un video en la propia página del Movadef, donde los chicos de Huamanga, ¿no?, en la plaza, están todos sentados, ¿no? Y ahí una agitadora dice, ¿qué nos enseña la UNCH? O sea, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Servir al pueblo de todo corazón. Evidentemente ese es, ¿no?, ese es Movadef, ¿no? Pero eso no ocurrió en esta marcha, ¿no? Y todas las crónicas y las investigaciones en profundidad que están haciéndose sobre la muerte de Brian y de Inti, yo creo que se debe a la feroz represión policial que hubo, ¿no? Es difícil creer que la causa de la represión policial se debe a alguna actitud de los jóvenes, porque en toda movilización hay quienes venimos de la izquierda y nos hemos movilizado, en fin, parte, por lo menos en mi caso, de fines de los 70 y todas las movilizaciones posteriores, en la época estudiantil, sabemos que en toda gran movilización hay alas, hay sectores, ¿no?,
que se van más adelante, desafían, quieren destruir, ¿no? Son los que hacen ciertas acciones de vandalismo, ¿no? Pero de ahí a creer que la represión se deba pues a alguna provocación, en realidad me parece desafiar la realidad, ¿no? Yo creo que la marcha ha sido de esa magnitud y todos los demás entraron, ¿no? Porque tenían que entrar, pues se trataba de movilizar a la sociedad en su conjunto, ¿no? A esto habría que añadir entonces que como no funcionó el terruqueo, se pasó inmediatamente, ¿no? Vía la plataforma o la parrilla de Huila a mostrar fotos de un hechizo que pertenecía a las protestas chilenas. Allá se usó hechizo, porque obviamente existen alas radicales también en todo gran movimiento social, y esos hechizos se quisieron mostrar como si hubieran sido utilizados por los jóvenes, ¿no? ¿Quién ha ido a ver? Yo estuve uno de los días por lo menos, mis hijos también han estado, ¿no? Los dos son de San Marcos, y todos han sido pacíficos. El TikTok y las redes sociales en general han sido sus espacios de articulación y cohesión de sus dos grandes demandas, ¿no? La renuncia de Merino y asamblea constituyente. Sobre eso puedo desarrollar más, pero la idea era decir si Sendero estuvo o no. Bueno, pues puede haber estado, pero ellos no lideraron, ¿no? Y los del Movadef no están pues metiendo molotov, porque no tiene ningún sentido estratégico meter molotov, no tiene ninguna importancia para ellos, ¿no? Quienes han seguido atentamente la posición de Guzmán, que es finalmente no solo su cuarta espada, sino es su guía absoluto, es que para ellos la guerra se acabó el 12 de septiembre del 92. No hay otra guerra. Y basta con cuando le hicieron una entrevista a Omar Morote sobre lo que se realizaba Feliciano, todavía en el cisma, ¿no? Del 93 hasta el 99, que fue la captura de Feliciano, él dijo, eso no es guerra popular, ¿no? Esa es guerrita. Jaime, vamos a tener oportunidad de hablar sobre ese tema, ¿no? Porque en realidad es un tema profundo y además hay un hecho adicional que ocurrió esta semana, como es la Operación Olimpo. En ese contexto conversaremos sobre ese tema. Sin embargo, hay algunos hechos, sobre todo en las marchas de los últimos días, que podrían generar algunas dudas, ¿no? Algunas suspicacias en torno a la versión que tú estás manejando, ¿no? Por ejemplo, el incendio de un camión en el sur, por ejemplo, el hecho de apedrear una serie de ómnibus que circulaban por ahí, genera alguna suspicacia y podría dar origen a las versiones de que sectores muy radicales podrían haber estado presentes en estas marchas, las últimas. ¿Qué puedes decir tú, por ejemplo, entre los videos de este camión que ha sido incendiado, ante estos buzos que están siendo apedreados y ante la propia policía? Hay un destacamento que está siendo apedreado, pero casi sin misericordia, ¿no? Los videos han corrido por las redes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema? A ver, primero sobre el bus. El bus ha quedado demostrado que ese bus no fue incendiado. No, estoy hablando del video de ayer, porque hay una fotografía, es cierto, el primer día salió. Ayer han apedreado un bus y un video clarito que es la Panamericana. Sí. Ha habido, de hecho, ha habido violencia, ¿no? De tipo vandálica en esta protesta. Se trató de tomar se ha tomado la Panamericana Sur, ¿no? Yo evidentemente cuestiono este tipo de violencia que destruye bienes públicos y privados. No se puede eso justificar en absoluto. Pero eso no puede llevarnos a decir, pues, como por ahí se deslizó, estaría gente de Antauro, o el Frente Amplio de Defensa, o la CGTP, no. Todos los que nos hemos movilizado, y Víctor, tú te has movilizado, tú has sido dirigente más de izquierda, nos hemos movilizado, todos los que nos hemos movilizado en los 80, y éramos estudiantes universitarios, siempre hemos tirado abajo un montón de cosas, ¿no? Y no éramos senderistas.
No existía la variable sendero para poder, hasta antes que aparezca, ¿no? Hoy no podemos senderizar todo acto de violencia. Lo tenemos que cuestionar, ¿no? Se ha quemado una serie de cosas, ¿no? Pero no voy a hacer, pues, como Benjamín Sillonis, ¿no? Que dice, eso se parece al terrorismo. No se parece, porque Ese es el no otro se extremo, pues, Jaime. Ese es el otro extremo. no nos puede llevar a eso, ¿no? Claro. Que hay alas y hay sectores que están indignados, por supuesto, porque esta ley, la ley Klimper, ¿no? La ley de promoción del agro, es una ley, ya lo sabemos, que no debió proseguir. Debió terminar Claro, a ya ha los sido 10 años. derogado, pues, ¿no? Ya ha sido derogado Ahora hace, ya fue derogado, ¿no? sí, Y hace me unas parece horas. un triunfo de los trabajadores, Sí, ¿no? evidentemente que sí, evidentemente que sí. Un triunfo de los trabajadores bastante legítimo. Pero de ahí a Claro. terruquearlos porque se quema tal cosa, o porque bloquean la carretera, o porque se enfrentan a la policía. ¿Acaso no nos hemos enfrentado a la policía? ¿No, Claro, no le hemos devuelto sus bombas lagrimógenas? ¿Acaso en la izquierda no se tenían los tubos por para supuesto, en disparar? los 70 además había un gobierno militar, ¿no? Había un gobierno militar que Ya era estamos mucho hablando más de los 80. represivo. No estamos hablando solo de los 70, estamos hablando de los 80, las protestas. Claro, por supuesto que sí, ¿No? por Estamos supuesto que hablando de sí, los eso 80. claro, había Todavía el marchas, sendero no era muy importante, muy significativo, claro. hasta el año 84, 85, ¿no? Yo Que diría hasta el decidieron... 82, que es la toma de la cárcel de Huamanga, ¿no? Que ahí ya se hace más visible. Yo, por ejemplo, fui detenido el año 87 en la vivienda universitaria, estuve 23 días en DICOT, ¿no? Y alguien sacó mi expediente para decir que yo era terrorista. No, pues, eso no se puede hacer, ¿entiendes? Porque yo no militaba y nunca he militado en sendero. Es más, fui uno de los primeros en la universidad que rompió con el senderismo, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo. Sí, hemos hecho un montón de desmanes, disturbios, hemos destruido muchas cosas que no debieron destruirse, pero eso no le quita la lógica legítima de las demandas de los trabajadores. No, por eso precisamente, y se Jaime... puede insinuar la presencia, pues, del Movadep o de algún sector pro-violentista, porque en el Perú solo existen dos movimientos que tiran hacia la violencia, que podrían tirar, digamos. Sendero, que está en otro comportamiento, ¿no? Yo no puedo creer que en esto, para ellos no tiene ningún sentido tirar una bomba molotov, ¿no? No tiene ningún sentido, no apunta a nada. Si quien conoce al senderismo sabe perfectamente que no lo harían, ¿no? Porque no está dentro de una estrategia, ¿no? Ahí tengo ciertas dudas y cierto reparo, Jaime. No, Y yo lo voy a tengo... sustentar en su momento. Pero ahora permitamos hablar también a Pedro. Pedro, Sí. La policía en los últimos días, en los últimos acontecimientos, sobre todo en la Panamericana Sur, no ha tenido una reacción visible. Es más, se ha mantenido distante, lejano, pese a haber sido agredido en un par de oportunidades, hasta en más oportunidades. Por lo menos lo que yo he visto ha sido una sola oportunidad en la que ha sido víctima de un apedreamiento, ¿no? ¿Cuál crees que debía haber sido el comportamiento de la policía? ¿Cuál es tu opinión respecto a todo lo que ha ocurrido ahí con respecto a la policía? Claro, lo que estamos viviendo, en principio, creo que es poner en la mesa muchas brechas post-coronavirus, ¿no? No obstante de que el coronavirus todavía no ha terminado, pero ya aparecen muchas brechas. Nosotros en la Universidad La Católica, desde hace más o menos 2 meses, estamos haciendo una data, todos esos lados, las brechas que ha dejado el coronavirus, porque a través de los años los gobiernos prácticamente pues, nos han gobernado a su manera. Y el hecho de estas protestas, de los jóvenes, ahora de los agricultores, productores, norte, centro, sur, eso se justifica. Lo que pasa es que como hay un grupo bastante organizado, con mucha experiencia en estas cosas, entonces fácilmente ellos se introducen, o sea, ni siquiera es para lanzar sus consignas, simplemente es para incentivar a un grupo y atacar a la policía. Yo hoy día he publicado un vídeo de Virú,
que asustan a un grupo de señoras. O sea, las señoras no tienen que ver nada ni con los recalcitrantes, nada, pero a las señoras dentro de la marcha que están calientes, obviamente, los asustan y las señoras van a golpear a los policías sin virus. Después de un rato aparece un periodista radial y le pone su micrófono al policía y le dice, oye, miserable, dispárame, dispárame. Sí, eso he visto y Entonces, va a ser, permítame, yo hablé acerca de ese tema con Ricardo Burgos porque vi el video y le dije, ¿qué opinas? Porque me dijeron que en el Colegio de Periodistas se iban a tomar acciones respecto a ese tema, ¿no? Porque el periodista ha sido identificado, es un periodista radial de Islay, creo que tengo entendido. así es, De Mollendo, sí. Sí, ahí sí hay un caso evidente, ¿no? Pero prosigamos con tu opinión. Entonces, yo creo que ahora, cosa de los 70, los 80, hasta el 90, la fecha, todo ha cambiado. Yo recuerdo que antes, por ejemplo, quienes convocaban a paros eran los frentes de defensa, que tenían poder, hacían coordinaciones, los partidos políticos de izquierda, en fin. Ahora todos esos grupos han perdido total. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mucha gente ha entrado a los frentes de defensa simplemente para utilizarlos, para hacer campaña política y, en fin, ya no tienen ninguna fuerza. La mayor fuerza en este caso que ha sido las redes sociales. O sea, los jóvenes perfectamente articularon norte, centro, sur y salieron a las calles a protestar, ¿no? La efectividad que tienen las redes sociales. El mismo, por ejemplo, el Movadef que anteriormente hacía agitación y propaganda. Lo hace ahora distribuyendo volantes, ya no, porque para eso le sirven las redes sociales. Ayer ha sido el 89 años, 89 más de Abimael Guzmán, lo hicieron con 3 encuentros internacionales. Entonces, ese es el resultado pues de esta nueva generación, más que nosotros, obviamente, están mucho más adiestrados, entonces las coordinaciones les hacen mucho más fácil, pero lo malo es que también se ha perdido mucho el respeto, sobre todo a la autoridad, principalmente a la policía. El más golpeado en este caso es la policía. Tenemos como 540 muertos por el coronavirus, 20,000 y tantos infectados, y obviamente encima todo este golpe psicológico contra la policía. Me gustaría entrar un poquito ya estrictamente al tema de Sendero. ¿Cuál es la situación exactamente hoy, políticamente, militarmente, si es que existe una estructura militar hoy vigente de Sendero? En estos momentos, ¿en qué etapa está Sendero? ¿De la organización? ¿En qué fase estratégica según la lectura y el análisis que tiene cada uno de ustedes? Jaime, a ver, y ahí Pedro. A ver, he leído sus últimas publicaciones, ¿no? Y ellos, ahora que se ha abierto el escenario, como yo lo llamo, un escenario preconstituyente, ¿no? Yo creo que el país marcha a una nueva constitución, ¿no? Pero el escenario todavía es preconstituyente. Y esto obviamente ha sido colocado por la movilización de los jóvenes, ¿no? Y de toda la sociedad en su conjunto, porque los cacerolazos, los bocinazos, estremecieron al país. Eso es absolutamente innegable a quienes estamos pretendiendo ser objetivos, ¿no? La izquierda no ha colocado la Asamblea Constituyente. Quien ha colocado la Asamblea Constituyente en el horizonte ha sido la movilización de estos jóvenes, que irrumpieron con iniciativa propia y que efectivamente no se mueven con ningún partido, ¿no? No se mueven con ningún partido. Que aparezcan a la izquierda, sí, pero no se mueven con ningún partido, ¿no? Si no, pues entonces tendríamos grandes partidos en el país. Y lo que más bien estamos viviendo es, ¿no? Son partidos etiquetas, ¿no? Y con partidos convertidos en franquicias, donde son cobijados y se han entronizado organizaciones criminales, ¿no? Pues bien, entonces, si es así la situación, ¿no? Lo que yo he leído, las últimas publicaciones, porque los he seguido muy atentamente, ¿no? Ellos han tomado el tema de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Y le han puesto a todo, ¿no? Una nueva Constitución con amnistía, ¿no?
una nueva constitución de reconciliación. Es decir, sus banderas siguen siendo las mismas, las que dieron finalmente lo que se llamó la nueva definición y la nueva decisión, ¿no? Hacia luchar por un acuerdo de paz, ¿no? Y un repliegue estratégico global. Fue el año 93, ¿no? De ahí surgen las banderas principalmente, ¿no? Democratización de la sociedad peruana, ¿no? Reconciliación nacional, solución política a los problemas derivados de la guerra, ¿no? Y la amnistía, que es el nombre que incluye, que es parte del nombre del Movadef, ¿no? Esos siguen siendo, ¿no? Sus grandes planteamientos en el horizonte que viene después de la derrota del 92, el puntillazo final con la captura de Feliciano, y finalmente el último miembro del Comité Central Libre, que era Artemio, que fue capturado el 12 de febrero del 2012. El senderismo ha permanecido en esa perspectiva, ¿no? Juntaron firmas en 2011, más de que suficientes para inscribirse, ¿no? Como Movadef. No le permitieron porque se autodenominaban, ¿no? O profesaban el marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento de Gonzalo. Luego armaron un espacio de frente donde ya no necesariamente tenía que profesar el marxismo-leninismo, maoísmo, que era el FUDEP, y tampoco les permitieron ingresar, ¿no? Yo hacia esa fecha yo ya había modificado mi postura. No importa que no hayan pedido perdón, no importa que no se hayan disculpado, pero preferible tener a Sendero dentro del campo de la democracia que fuera. ¿Por qué? Porque a lo largo de los 90 se ha terruqueado a todo el mundo, ¿no? Y obviamente los que pontifican desde esa postura eran pues el fujimorismo, el APRA, lo que hoy se llama fujiaprismo, ¿no? Y todos los demás, las demás fuerzas que giran alrededor o giraron alrededor del fujimorismo hasta el 2016, ¿no? Luego va a explosionar ese espacio tras la debacle de Keiko, ¿no? Entonces, el senderismo ha servido para terruquear, ¿no? Mantenerlos fuera del sistema y no permitirles la participación política legal ha servido para terruquear y para sospechar de cualquier movilización, de cualquier hecho de violencia excesiva, como si no hubiera habido violencia excesiva antes. Solo con recordar el paro del año 77, ¿no? Que fue súper violento, ¿no? Y ahí no participó pues, Sendero Luminoso. El Sendero mismo, que ya existía, ¿no? Ellos habían decidido que el paro era organizado por el fascismo, ¿no? Por el revisionismo. Pero sin embargo fue la más importante movilización, ¿no? de finales de la década del 70 contra la dictadura militar. Pero ellos no, ellos estaban al margen, no les interesaba, ¿no? Así era Sendero Luminoso en ese tiempo, ¿no? Que ahora digan que se mete a todos lados, es otra cosa, pero estamos hablando de lo que Sendero era cuando organizaban el paro más importante, que finalmente es el que no solo se tiró abajo la dictadura, sino abrió la Asamblea Constituyente del año 79, ¿no? Entonces, el senderismo no ha modificado su posición. Entonces, para mí me pareció temerario, realmente, y de ahí que yo sostengo que fue un psicosocial lo de Rubén Vargas, de decir de que con los 70, hoy serían 71, con la detención nuevamente, ¿no? De Alfredo Crespo, decir de que se ha desarticulado la estructura política. Por favor, la estructura política es el presidente Gonzalo con Elena Iparraguirre, que es el comité histórico permanente, ¿no? Y existe un comité central del Partido Comunista del Perú, es él, ¿no? Esa es la estructura política, no el Movadef, ¿no? Ahora, que Alfredo Crespo pertenezca o no a ese comité central, no lo podemos demostrar, ¿no? No lo podemos demostrar.
porque en el maoísmo se mueve siempre con partido y frente, ¿no? Entonces, igual Patria Roja, ¿no? Tiene parte ese tributario de la tradición maoísta en ese sentido, que Claro. tiene el partido y tiene el frente, ¿no? Eh, Ahora, Pedro, entonces es Pedro, muy difícil. Yo Sí, quiero Víctor. terminar con la ah, siguiente, Dale, sí, diciendo lo dale, Jaime, siguiente, dale, termina. que creo que el senderismo no está, pues, no está por iniciar la lucha armada, que es lo que finalmente han querido decir Rubén Vargas y el comandante general Cervantes, ¿no? Porque al decir una estructura militar que iba a iniciar acciones armadas en Lima y Callao, es una desfachatez, una barbaridad, tendrían que demostrarlo, ¿no? Y eso no se demuestra con palabrería ni con folletería que, extraída, sabe, de algún lado del archivo de Sol Rojo o de cualquier otra de las facciones del senderismo, ¿no? Eso se muestra con armas, ¿no? Eso tienes que decir, acá había una organización de la planificación de acciones armadas, ¿no? Pero y sin embargo el Movadep, como está todo en su página hasta el último día que lo han mantenido activo, están hablando de asamblea constituyente, ¿no? Nueva constitución en el bicentenario, con reconciliación, con amnistía, con solución política. Entonces no se puede, no, uno no puede estar, en Sendero por lo menos nunca ha habido eso. Pueden hablar de la lucha de dos líneas, que es otra cosa, pero no pueden estar levantando esas banderas y preparar un grupito, ¿no? Porque de eso se trata. Tendrían que decir quién es la estructura militar, quién de los 70 forma parte de la estructura militar. Además, sostener de que iban a iniciar acciones en Lima y Callao, oye, Sendero sí no ha cambiado por lo menos. Para ellos la guerra popular, ¿no? De un estado, de un país de capitalismo burocrático, semicolonial y semifeudal, que son las tres colinas que hay en el Movadep, en el símbolo de Movadep, para ellos no empieza en Lima y Callao. Para ellos la guerra popular empieza en el campo. Entonces ahí, o sea, de ahí ni siquiera encaja con la ideología, porque Sendero no ha cambiado en lo ideológico, en su matriz más importante, ¿no? Lo que ha definido es una nueva estrategia producto de una derrota, ¿no? Guzmán lo acepta la derrota, todos lo aceptan la derrota y abre un nuevo curso en el senderismo. Pedro, para ti, ¿cuál es el momento actual de Sendero? ¿En qué situación se encuentra? Uy, para mí este sendero ha dado muchos pasos, ¿no? Desde la captura de Abimael Guzmán, el gran paso importante que ha dado después de su captura, bueno, los acuerdos de paz, en fin, es el nacimiento del Movadef. De acuerdo al marxismo, para hacer una revolución se requieren tres cosas. Uno es el partido, el ejército y el frente social. Y el Movadef nació como frente social. La policía ya sabía en el 2009 o antes del 2009 que esa era más o menos la estructura del Movadef. ¿Quiénes estaban dentro de esa estructura? ¿Qué papel más o menos asumía? Y luego con la operación de Perseo se esclarece todo eso, porque se encuentran en la celda de Guzmán manuscritos, en la de su esposa y en la de tres de sus abogados, incluido Gamero, que estaba en Huancayo, documentos importantes y los pasos que habían seguido para hacer Movadef. Sin embargo, a esos momentos solamente se sabía que era un frente social con posibilidades de crear otros frentes sociales. Las escuelas populares continuaban avanzando y con la operación Perseo, con la operación Perseo un poco más se sabe de la estructura partidaria también que estaba avanzando, ¿no? La estructura partidaria, todo un trabajo clandestino. Sin embargo, luego en este último operativo, por ejemplo, que es un trabajo bastante minucioso de la policía, porque en eso sí admiro bastante, anteriormente que pecaba, era una investigación somera, recogían documentos, no hacían cruces, y después pasaban con atestados. Ahora el sistema de investigación ha cambiado totalmente con el nuevo Código Procesal Penal y Civil. Prácticamente el policía es un secretario más fiscal, o sea, el que dirige son los fiscales,
pero los grupos especializados han avanzado bastante. Y esta investigación me parece muy bien porque son seguimientos, audios, informantes con vídeos, o sea, no hay vueltas que dar, y encima los documentos. Y se prueba de que efectivamente nació Movadef, pero dentro del Movadef se seguía manteniendo la misma estructura partidaria de Sendero Luminoso. Se concluye con que el 95% más o menos de los trabajos que ha realizado como frente social es trabajo clandestino. Solo el 5% del trabajo de esas páginas del Movadef, algunas protestas, embanderamientos en algunas calles, todo eso. Eso simplemente es el 5%, el resto es trabajo totalmente clandestino. ¿En qué se demuestra eso? En que una integrante de Sendero, una señora que había purgado condena, adiestra a un principiante y le dice, bueno, nosotros seguimos trabajando con el partido, con el PSP, pero por el momento todavía nuestro trabajo es clandestino. Entonces él le invita a trabajar pues en el frente social, ¿no? Cosas como esas, las mismas juramentaciones, por ejemplo, de Crespo y toda la estructura del Movadef, y juramentan ¿por quién? Por el marxismo-leninismo pensamiento Gonzalo, principalmente el pensamiento Gonzalo. Luego juran con que ellos asumen todo el reto, incluido la persecución política, ¿no? Entonces, y hay documentos mucho más, digamos, fehacientes de que efectivamente prueban todos esos pasos que está dando ya con una organización. Entonces, a estas alturas diríamos que el Movadef, ¿qué es? Ya es un partido. O sea, casi asume la misma estructura del PCP. Obviamente la línea misma digamos, del Comité Central, porque Abimael Guzmán sigue siendo el jefe del Partido de la Revolución. Eso no lo van a cambiar, ¿no? Porque esa es la misma estructura. Entonces continúan trabajando en esa línea. A tal punto que, por ejemplo, estos trabajos lo están masificando no solo en Lima, sino también en provincias, pero con gente cada día mucho más selecta. Finalmente, ¿a qué apuesta entonces esta organización? Hay un documento del 2008 que ha sido, en el 2012 ha sido recuperado en uno de los dispositivos USB de Artemio. Eso se llama trabajar hacia la segunda reconstitución. Y la segunda reconstitución dice, esperar que se den las condiciones para hacer el estratégico. Yo creo que el trabajo que están haciendo es hacia esa segunda reconstitución. Obviamente que las condiciones sociales ya no son igual que los 70, ni los 80, ni los 90. Bueno, yo les cuento, en esta semana nosotros acá de Sucesos y Jucu extendimos una invitación a la gente de Movadef para hacerles una entrevista en este programa. Ellos, después de varios días de consulta, me contestaron diciendo que cortésmente declinan de la invitación para poder hablar ya posteriormente, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo coincido contigo, Jaime, respecto al tema de la participación. Debieron participar, ¿cómo se llama? Al Movadef, debieron incluirlo en el sistema político peruano. Yo lo escribí hace bastante tiempo. Yo creo que esa era una salida, por lo menos, para poner los reflectores en ello. Pero hay una parte en la que discrepo. Y discrepo en lo siguiente. O sea, Movadef, tanto Sendero Luminoso y históricamente se sabe, ellos desarrollan una actividad pública permanente y también, como parte de sus necesidades básicas, también utilizan el secretismo y el clandestinaje. O sea, nunca van a decir estamos preparando una lucha armada en público, ¿no? Siempre van a decir, utilizar un lema, decir, como esta de los derechos, como la nueva Constitución. Evidentemente ese era un buen argumento como para tener una cubierta para sus verdaderas intenciones. De hecho, el seguir adscrito al pensamiento Gonzalo significa lucha armada. El pensamiento Gonzalo es lucha armada, no es otra cosa. Entonces, ahí viene el tema. ¿Cuál es tu opinión, Jaime, respecto a la operación Olimpo, que se acaba de construir? Acabas tú de adelantar algunas opiniones, pero me gustaría que completes tu idea.
Bien. Mira, cuando ocurrió la operación Perseo, yo tuve oportunidad de hablar con José Luis Gil, que formó parte del GEIN y que capturó a Guzmán, ¿no? Y todo el mundo, pues, valora el papel que cumplió el GEIN, ¿no? Y él me dijo, Jaime, hay un documento, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero tenía que ver algo con un nuevo amanecer, una vaina así, donde está el camino estratégico hacia el reinicio de las acciones de lucha armada, ¿no? Le digo, ese documento no puede ser secreto personal tuyo, ¿no? Hay que darlo. Porque si se queda solo en el campo de los que supuestamente son de inteligencia, ¿no? Entonces ellos manejan la hipótesis de que Sendero va a volver, pues, a las acciones armadas, va a volver a la práctica, una nueva guerra popular, ¿no? Seguramente esta vez de la ciudad al campo. Pero en realidad su guerra popular de los 80 fue de la ciudad al campo. Era mentira que Sendero había tenido un trabajo histórico en el campo, un asentamiento histórico, ¿no? Todos los chicos que fueron de San Cristóbal de Huamanga, de los pedagógicos, todos llegaron 79, 80. O sea, cuando se había producido el ILA, ¿no? Y los campesinos no sabían absolutamente nada de lo que Sendero les estaba pensando, ¿no? No había habido un trabajo de asentamiento en el campo. Por eso que yo sostengo que Sendero, la guerra senderista en el campo, en realidad fue de la ciudad al campo, ¿no? Y el año 82 batieron el campo, es decir, mataron a las autoridades comunales y tuvieron los primeros focos de resistencia, entre ellos fue Uchurajay, Guaychao, que tú los has tratado en un libro, ¿no? Así es que eso, para mí, la contrarrevolución vino del campo a la ciudad, ¿no? Es decir, la gente se rebeló, las primeras formas de resistencia antisenderistas fueron aplastadas hacia el año 1984, y luego ya aparece un nuevo, ya Pichihuilca, ¿no? Pues bien, ¿por qué hago esto? Porque si alguien quiere decir que Sendero ha cambiado, me acabas de decir hace un momento que el pensamiento de Gonzalo es guerra, entonces quiere decir que el pensamiento de Gonzalo es inmutable, ¿no? Que ellos no han cambiado nada, ¿no? Que permanecen inconmovibles ante la derrota, casi la destrucción de su partido, ¿no? Si no es por el puente de plata que le tiende Montesinos a Abimael Guzmán en octubre nomás del 92, con las llamadas conversaciones académicas que terminaron con la carta suscrita de puño y letra por Guzmán, solicitando conversaciones, ¿no? Conversaciones para un acuerdo de paz a Fujimori. Un año de conversaciones, lo cual muestra que el fujimorismo es la organización que más ha negociado con el senderismo, ¿no? Y que tenían acuerdos. Y ahí está, con detalle, la entrega de armas, cómo se iban a plantar sus organismos de guerrilleros, etcétera, minuciosamente, ¿no? Entonces, todo eso no pasó, ¿no? Todo eso no habría ocurrido. Y por lo tanto, el pensamiento Gonzalo del 80 a septiembre del 92 continúa incólume. Yo me parece que eso no es la forma de ver a Sendero, ¿no? Hasta los movimientos fundamentalistas como Sendero, ¿no? De tipo totalitario, tienen que aceptar la derrota y definen una nueva estrategia. Ahora, ellos no están en la segunda reconstitución, están en la cuarta reconstitución, según todos sus documentos, ¿no? Esta es la cuarta reconstitución. Seguramente si uno lee la segunda reconstitución, por supuesto que están preparando la guerra, ¿no? Porque la segunda reconstitución tiene que ver precisamente antes de fines de los 70. Entonces, seguramente si uno lee los documentos de la segunda reconstitución, puede que estén preparándose para la guerra. Pero ellos están en la cuarta reconstitución, hay que leer los documentos internos, ¿no? Ellos han tenido una web del Partido Comunista, a través del Partido Comunista de España, donde están todos sus documentos, ¿no? Y donde se expresa el Comité Central
de Sendero Luminoso. Entonces, ¿para qué inventar, no? Yo lo que creo es lo siguiente, yo creo que hoy el pensamiento Gonzalo, ¿no? Y lo voy a decir claramente, hoy el pensamiento Gonzalo es solución política, amnistía general, reconciliación nacional, democratización de la sociedad peruana y participar por una asamblea constituyente y una nueva constitución del Bicentenario. Esos son sus lineamientos. Y esos están en sus propios documentos como organización clandestina, que efectivamente existe, ¿no? Hay una parte de la estructura que es clandestina, ¿no? Y que el Movadef es su espacio de frente único, ¿no? Eso sí está clarísimo. Pero la mayoría de los miembros que han salido de los penales... Ahí te pregunto, permíteme una pregunta, ¿y para qué crees que pasa una parte del movimiento pasa al clandestinaje? ¿Para qué? No es que una parte. Siempre, el Partido Comunista del Perú siempre fue clandestino. Sí, en sus propios documentos desde antes de los 70, en las 3 armas fundamentales, en todos los documentos que... Hay una cosa que creo que hay un error, creo que estás incurriendo. Lo que cambia en Sendero es la estrategia y tiene que cambiar dialécticamente. Lo que no cambia es el pensamiento, es la base, la ideología madre, que es el pensamiento Gonzalo. A eso me refiero. El pensamiento Gonzalo... El pensamiento Gonzalo, evidentemente... lo que estás diciendo tú es que el pensamiento Gonzalo está cambiando, y eso no es así. Bueno, eso es lo que yo vengo sosteniendo. No tengo el derecho de disentir. Así, por supuesto. No, por supuesto. Yo creo que hoy el pensamiento Gonzalo es eso. Y que, claro, abajo está, pues, ¿no? La revolución, el comunismo, ¿no? Está todas sus ideas que siempre han tenido, que la guerra popular seguramente algún día volverá, ¿no? Pero hoy no están en eso. Bueno, siempre... Y que hoy, entonces, no entender el pensamiento de Gonzalo, si fue Abimel Guzmán que dijo repliegue estratégico. Sí, pues, fue Abimel Guzmán que les planteó el tema de la solución política, amnistía general, reconciliación nacional. Fue Abimel Guzmán el que hace toda esta nueva... Lo acabas de decir, repliegue. Claro, pero es la 4ª etapa. Es parte de una estrategia. ¿Cuál es mi tesis sobre esto? A ver, Yo creo que Sendero marcha a ser algo así como Patria Roja, ¿no? ¿Tú crees que, o sea, están cambiándose de colina? ¿Se están volviendo un partido? Pero ellos tienen 3 colinas: capitalismo burocrático, semifeudalidad y semicolonialidad. Esos son sus 3 colinas, ¿no? Porque ahí iría yo lo que sostengo es, ahora, existe una facción, la de Proseguir. Y yo estuve en octubre del año pasado aquí por Petitoars, de la espalda de una funeraria, y creo que fue justamente, y algo tiene que ver con la espalda de una funeraria que está ahí en Petitoars, por el Estadio Nacional, donde se presentó un sociólogo o historiador de San Marcos que habló a nombre del doctor Abimel Guzmán. Yo me llamó mucho la atención, pero me sorprendió su tesis. Está a la orden del día la lucha por el poder, dijo. Ya, pero este señor no sostuvo ninguna de las tesis que están en los documentos internos del PSP-SL como del Movadef, porque hay una identidad entre los documentos del PSP con los documentos, aunque no se menciona el PSP, del Movadef. Hay una identidad, efectivamente. Y es posible que muchos que estén en el Movadef sean miembros, ¿no?, del Partido Comunista. Así es. No cualquiera es miembro del Partido Comunista, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que yo creo es lo siguiente, es de que el senderismo, y Abimel Guzmán, que se da cuenta, no tiene 89, sino creo que cumple 84 años, está pensando en el futuro. ¿Qué va a pasar con el PSP? ¿Qué va a pasar con su llamado pensamiento Gonzalo, ¿no? Y obviamente para ellos es fundamental incorporarse a la vida política, ¿no? Porque ahí tendrían vigencia ellos. Y puede que vaya más bien por el camino del Partido Comunista de Nepal, ¿no? El Partido Comunista de Nepal logró participó en la Asamblea Constituyente y todo, y llegó al poder. Llegó al poder por la vía electoral, así es. Y gobernó Nepal. Y gobernó Nepal. Gobernó, claro, no llegó al poder por la vía electoral, así es. Claro, así. No lo dice a Abimel Guzmán, no lo puede decir, porque significa quebrar todos sus documentos del Día de la Heroicidad. Sería decir, este es un viraje solamente estratégico,
¿no? Eso es lo que Estratégico, estamos no diciendo. táctico, ¿eh? No es táctico, es estratégico. Cuando es carácter estratégico es de largo plazo, ¿no? Claro. Y tú tienes al 90, más 99% o más del 99% del país en contra del Sendero. Yo no voy a iniciar una lucha armada que tiene al 99.9% del país en mi contra. O sea, eso sería además una locura. Cuando empieza el Sendero de la Guerra, tuvo el apoyo de Huamanga. Ahí está el entierro de Miguel Guzmán, más de 10.000 personas. Contaba con un horizonte cultural marxista que lo apoyaba, ¿no? Toda la izquierda era violentista, todos queríamos la conquista del poder por la violencia, lo que te decían como broma, el asalto al poder, todos. Y por eso que Sendero pues absorbe a gran parte de la juventud de la izquierda, de todas las izquierdas, más obviamente los Pucallacta, que hablaban el mismo lenguaje. Se devoró ese partido. Vanguardia Revolucionaria Proletario Comunista los metió a todos con Mesichi y Mesichi, todos se fueron a Sendero el año 82. O sea, hoy ese horizonte no existe. No hay en el mundo entero, no hay ni siquiera la variable socialismo, menos comunismo. ¿Cómo yo, si la correlación de fuerzas internacionales y nacionales son absolutamente adversas, yo me voy a lanzar a una aventura nuevamente violentista y todavía en el corto plazo, ¿no? En Lima y Callao todavía. No, pues eso no resiste el menor análisis para quienes conocemos al Sendero. Bueno, yo lo conozco de la universidad, ¿no? Yo he estado en una aula de filosofía y el 80% de mis compañeros era del Partido Comunista del Perú y me lo decían. Yo lo sabía porque ellos eran miembros del Partido Comunista. Ellos sí eran miembros del Partido Comunista. Luego conocí el MJP, luego conocí a todos sus aparatos autogenerados, como lo llaman ellos, ¿no? Perfecto. Pero, el asunto es que creer que el pensamiento Gonzalo es guerra popular, me parece que es tautológico y por lo tanto es cerrado. Es no mirar al senderismo en lo que es hoy. Si no, no vamos a tener. Entonces van a estar como mi amigo Gil diciendo, mira hermano, el pensamiento Gonzalo no ha baneado, ellos van a tener que volver a la guerra. O sea, sí o sí. Entonces estás en un razonamiento que a mí me parece que no está viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Cómo los senderistas en Huamanga, quienes lo conocen, se mueren y han estado con un gobierno tan mafioso como el anterior gobierno regional. ¿Cómo quieren ser regidores, alcaldes? Se desesperan, acuchillan, matan, se han vuelto corruptos. Y no solo en Ayacucho, en Puno, en muchos lugares. No, pues, o sea, creer que de ahí va a salir una lucha armada nuevamente, realmente, bueno, digamos que hay que respetar las opinioes. Claro, solo el paso del tiempo va a decir quién está o no del lado correcto en el análisis y los pronósticos, ¿no? Pero han pasado cuántos años del 92. Hay que también echarle pluma. No es cuestión solamente de decir cosas, ¿no? Mire, hay que mostrar las etapas en las que ha pasado esta organización, ¿no? Y yo veo que siguen ese mismo curso, ¿no? Toda su gente firmó los planillones del 2011, todos. No sé, que ni siquiera el aparato clandestino dejó de firmar los planillones para inscribirse. Lo mismo ocurrió con el FUDEP, ¿no? Lo mismo ocurrió con el FUDEP. Presentaron la cantidad de firmas que cualquier otro partido no lo hubiera presentado. Ahora, ¿Sendero es un partido? Sendero es un partido. Y creo es uno de los partidos más organizados de este país. Sin duda, pero dejemos hablar, Jaime, dejemos hablar a Pedro, pues que también tiene algo que decir acá, ¿no? Pedro, ¿el pensamiento Gonzalo se mantiene vigente en el tiempo o ha cambiado? Eso es como hablar de un plan. Diríamos una visión. Las visiones se manejan a corto, mediano y largo plazo. Si hablamos de empresa, dependiendo del tipo de empresa. Si hablamos de política, obviamente ese es el gran sueño que ha tenido Miguel Guzmán, obviamente también como partido. Esa visión a largo plazo hasta ahora no lo han cambiado. Que en el camino pueda, de alguna manera, porque los planes se pueden reformular, que eso se haya hecho y que hayan cambiado de táctica, sin duda alguna. Pero el sueño primigenio siguen manteniendo eso. O sea, para ellos la guerra no ha terminado. Como no ha terminado la guerra, entonces no pueden entregar las armas, tampoco pueden arrepentirse. Y una cosa fundamental que ellos utilizan es que la mejor táctica, la mejor estrategia
en una guerra no convencional es la guerra del engaño. Y lo que hace perfectamente Sendero, lo que hacía y lo que hacen ahora perfectamente es eso, la guerra del engaño. Esa es una guerra no convencional. Esta no es una guerra convencional. Entonces, por ejemplo, a nivel militar, y creo que eso es lo que le ha afectado al... Creo que se le congeló a Pedro la... Se le congeló a Pedro la imagen. Pedro. Se le congeló la imagen. Jaime, Y sí, bueno, yo iba a terminar con un par de preguntas para un sí y un no para ambos, pero lamentablemente Pedro se ha congelado, pero... se ha friciado. Sí, ya por la hora un poco, quería aprovechar, bueno, que en todo caso todavía nos acompaña Jaime antes de que también se le pueda ir la señal. ¿Es legítima, Jaime, el uso de cualquier medio de violencia para acceder finalmente al poder o por cualquier vía, ya sea por presión o no? Me refiero a los últimos acontecimientos, ¿no? Donde las marchas han sido pacíficas en un 99.9%, pero ese solo 1% distorsiona todo lo pacífico que puede haber sido la marcha. Te pongo un ejemplo. Yo voy al fútbol, soy fanático del fútbol, pero no soy barra brava, pues. No sintonizo con los barra brava. Me gusta ir con mi familia y salgo de los estadios para proteger evidentemente mi salud antes de que acabe el partido, porque cuando salgo al final, de todas maneras me voy a meter en la bronca. Entonces, si yo sé que existen los barra bravas y no los combato, y sé que estoy en una marcha pacífica, y sé que ese 1% me puede contaminar mi marcha pacífica, y no los combato, estoy de alguna manera conviviendo con ellos y tolerándolos. Pasa un poco con los hinchas. ¿Esto no crees que es lo que pasó finalmente? Ser tolerantes con este pequeño grupo que finalmente terminó distorsionando esta gran marcha nacional que todos apoyamos, ¿eh? Porque finalmente creo que como estaba la dimensión, la situación en ese momento, nadie iba a respaldar un gobierno que llegaba en esas condiciones, con esa precariedad, ¿no? Entonces, ¿no tienes tú una lectura similar o estás absolutamente convencido que la marcha fue 100% pacífica? Bueno, yo he reconocido de que hay siempre sectores centrífugos, ¿no? Que van más allá del comportamiento general. Pero no te puede llevar eso, el comportamiento pues, de un grupo, de grupitos, ¿no? A cambiar tu análisis global de lo que fue esta poderosa y multitudinaria marcha, que yo lo viví hasta en mi barrio, ¿no? Los cacerolazos llegaron hasta donde yo estoy. Es real, lo que dices es real, totalmente cierto. Todo el país, esto fue todo el país. Quien cierra los ojos y cree que este es azuzamiento, que esto fue hecho por un puñadito de muchachos, o sea, estás reduciendo y no ves los cambios que está ocurriendo. Mira, lo de Ica yo creo que tiene problemática y demandas específicas, pero es parte de este desembalse que se nos viene porque la gente canceló el equilibrio de Alberto Vergara, el equilibrio que se basaba en el capítulo económico de la Constitución. Ha cambiado el periodo histórico abierto en 93. Yo diría que ese periodo histórico, ¿no?, se terminó el 14 de noviembre. A hoy se ha abierto otro periodo histórico, ¿ya? Y que apunta a ese capítulo económico y obviamente a otros aspectos de la Constitución. Yo no estaba de acuerdo con cambio de Constitución, ¿no? Yo consideraba de que el país debería caminar por el derrotero de las reformas constitucionales, como se venía haciendo: reforma universitaria, reforma política, reforma del sistema de justicia, ¿no? Reforma del sistema previsional. Finalmente hay que reformar todo. Además, la Constitución misma tiene un capítulo sobre las reformas que hay que hacer, ¿no? Que es perfectible, pero no. Se acabó el consenso. Se acabó el consenso que giró en torno a la Constitución del 93. Quienes no tienen una lectura clara de lo que ha ocurrido van a seguir defendiendo cosas que hoy van a ser impopulares. Y la gente está amarga porque
la gente, no, por eso que están movilizándose y todavía están en protesta contra las bambas, porque las bambas hacen lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque tiene un contrato ley inmodificable, ¿no? Y hace lo que le da la gana porque ha habido gobiernos que han favorecido a la gran inversión. No importa las demandas de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que se viene efectivamente es un desembalse, pero no contra el Francisco Sagasti. Este es un gobierno de transición. Esto lo que se viene es el desborde de lo que ha sido un consenso político, un periodo histórico, el equilibrio, ¿no? El equilibrio económico que se sostenía en el capítulo económico, para ser redundantes, de la Constitución. Eso es lo que se ha quebrado y se ha abierto un nuevo periodo. No sabemos, pero por todos lados se va a seguir expresando. Ahora, yo creo que hay que escuchar sobre Abimel Guzmán y lo que ustedes dijeron, ¿no? De que no ha cambiado. Mira, hay que escuchar al propio Alfredo Crespo. Hoy el pensamiento de Gonzalo es amnistía general, solución política, amnistía. Ese es el pensamiento de Gonzalo. Se lo dijo un día a Jaime Altao. Y Jaime Altao no puede ser. El pensamiento de Gonzalo es lo que fue derrotado en 92. O sea, el propio senderista te está diciendo que hoy el pensamiento de Gonzalo es esto, y tú dices, no, el pensamiento de Gonzalo es guerra popular. Si no creemos entonces en Alfredo Crespo, en lo que decía el propio, el finado, el otro abogado de Abimel Guzmán, que eran en realidad hombres de mucha y absoluta confianza de Abimel Guzmán, que transmiten el mensaje de Guzmán, entonces ¿en quién creemos? ¿Ah? Nos hemos ideologizado en torno a que el pensamiento de Gonzalo es inmutable y por lo tanto tiene que haber guerra popular sí o sí, y tengo que entonces pensar que ya en cualquier momento, cualquier hecho de violencia, cualquier provocación insignificante, ya eso ya nos está anunciando, ¿no? Nuevamente el regreso a mayo del 1980. Yo creo que esa mirada, ¿no? Es una mirada metafísica, no ve lo físico, lo real, ¿no? Y por eso que yo sostengo que el senderismo debió ser incorporado al sistema político. Y ahí le propinamos lo que siempre se habla, de la ausencia de una derrota política. Si Sendero fuera inscrito, o sea, el Movadef, porque ese es Sendero. Sendero no ha desaparecido, ahí está el Movadef, ¿no? Lo derrotamos en las urnas, que es la única manera que tiene el régimen democrático, la democracia liberal, liberal representativa, para dar derrota a movimientos de este tipo, ¿no? Ese es el camino. Exactamente, esa era la tesis que yo escribí en un artículo hace 5 años atrás o 6 años atrás. Esa era la tesis. Pero no hay que seguir terruqueando, no hay que hablar de tener a Alfredo Crespo, ahora los victimizan. Que la gente no es tonta, mira todas las redes, la gente no se come el caramelo. Ya está. Yo tengo mi duda respecto a ese tema también, porque en las redes hay de todo. Así que tampoco... No, me refiero que expresa lo que la gente piensa. La gente puede, yo sé que en las redes hay basura, hay basurita y hay de todo. Me refiero y una enorme dosis de desinformación, sobre todo. Seguramente, pero ahí está, la gente ha opinado respecto al operativo Olimpo, ¿no? de Rubén Vargas. Que es evidente que es un... Ahí hay un error, porque Rubén Vargas, lo que ha pretendido, Jaime, ahí hay un error, por ejemplo, lo que ha hecho Rubén Vargas es aprovecharse de una operación que venía de 5 años antes. Entonces, lo que él ha querido, con ganas de quedarse en el cargo y limpiarse el rostro, es aprovechar esa operación que venía de 5 años. Pero decir que era un día histórico... bueno, ese es otro tema, pero que no viene con el fondo del asunto. La estructura militar... O sea, veamos pues que lo demuestre, porque la DINCOTE y la DIVIAC, sobre todo la DINCOTE, tienen la responsabilidad de demostrar, ¿no?, lo que se está sosteniendo. Bueno, lo que yo sé es que hay por lo menos 60 videos y por lo menos 120 audios que sustentan eso. Muy bien, que van a tener que mostrarse, porque en este país todo se mediatiza. Te invito a una de las páginas de suceso, tenemos acceso a un par de videos, lo puedes ver ahí. Juramentaciones, una serie de talleres. Ya, pero talleres de un destacamento armado. Militar. ¿Me lo puedes pasar como link, por favor? Porque como no tengo acceso a
El link es libre, está circulando desde hace varios días. Voy a verlo, Pasaron eso. porque de todos puede Por ocurrir. supuesto que sí, por supuesto De que sí. todo puede No estoy ocurrir. defendiendo ninguna tesis, no estoy en contra de tu tesis. No, estoy yo de sí acuerdo sé con tu lo tesis. con lo que he El dicho. presidente González Además, igual que debía Guerra haber Popular. sido como partido político hace Y muchísimo. mira, y esa tesis que tú tienes es la misma que tiene todo el grupo Hein. Para mí el grupo Hein se ha quedado congelado ahí. Ya no es útil ahora para la lucha antisocial. No entienden a los Quispe Palomino, que hubiera sido bueno tratarlo, ¿no? Pero en fin, ya será tema de otra conversación. Menos mal que no hemos metido a los Quispe Palomino, porque antes se sostenía que era parte del sendero, ¿no? No, pues Menos eso mal es que otra cosa. Pues es la gente que no entiende qué cosa es sendero, ¿no? O sea, lo olvídate. Bueno, Jaime, te agradezco por lo menos- muchísimo. Ha sido un debate bastante detallado del tema. Lamentamos de que Pedro se haya retirado o se le haya congelado la señal. Te agradecemos la presencia. Y Está bien, gracias, Víctor. Gracias a ti también, Jaime. estaremos conversando en una nueva oportunidad. Y con ustedes, señores, amigos, será hasta el próximo viernes a las 10 de la noche con otro tema de palpitante actualidad. Buenas noches.